Quiero hablarles de un tema que lleva por título "Los muertos no pueden regresar". Y le titulé así porque existen, hermanos, muchos pensamientos en las personas hoy en día, muchas hipótesis de que las personas se mueren y andan deambulando por ahí. A veces hay personas que no pueden pasar por una cierta calle porque allí aparece alguien que murió allí. Y hoy vamos a aprender a través de la Escritura que el que se muere, hermanos, se va para siempre, que no anda deambulando por ahí como algunos piensan. Y hoy también vamos a aprender a través de la palabra del Señor que cuán importante es, hermanos, recibir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque hoy a través de la Escritura vamos a demostrar que los que morimos en Cristo, hermanos, y los que mueren sin Cristo, no vamos al mismo lugar. Vamos a lugares totalmente diferentes. De manera que el mensaje va a ser una gran bendición para nosotros porque vamos a poder aprender todo eso. Y el tema lo basamos en la escritura de Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, donde nosotros encontramos la parábola del rico y del pobre llamado Lázaro. Esta es una parábola propia y exclusiva del Evangelio según San Lucas. Y es una parábola, hermanos, que la compartió nuestro Señor Jesucristo y habla de la historia de dos hombres. Esta historia, hermanos, es interesante porque muestra a un hombre rico y muestra también a un hombre pobre. Y el rico, hermanos, nosotros lo vemos que se vestía bien, se vestía de lino, de púrpura y comía bien. Y también, hermanos, vemos al pobre que estaba enfermo, que tenía llagas, sin socorro, y estaba allí a las afueras de la casa del rico. Entonces, el libro de Lucas, el capítulo 16, vamos a leer el verso 19, del 19 en adelante. Allí vamos a basar nuestro tema. Entonces, decía yo que allí encontramos esta parábola, la cual voy a leer primero un verso, Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Sigo leyendo el verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también murió el rico y fue sepultado. Verso 23. Y en el Hades alzó los ojos, y estando él en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora aquí es consolado, mas tú eres atormentado. Verso 26. Además de todo esto, le dijo: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allá para acá tampoco pueden. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no puedan venir ellos aquí a este lugar de tormento. Verso 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas
tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Verso 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Pueden sentarse, que Dios los bendiga. Pueden sentarse. Hermanos, el Señor Jesús vino a esta tierra y Él vino y nos trajo el mensaje de salvación. Jesús vino a enseñarnos el camino para que nosotros podamos salvar nuestras almas. Él nos reveló lo necesario para nosotros poder abrazar el evangelio y poder nosotros vivir una vida eterna. Porque Dios no quiere, hermanos, que el ser humano sea destruido. Dios quiere que el ser humano viva por una eternidad. Pero nosotros muchas veces, hermanos, nacemos y nos dedicamos al trabajo, nos dedicamos mucho a los placeres y no le dedicamos tiempo a conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero Cristo vino un día para enseñarnos a nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer para poder heredar la vida eterna. Y nosotros tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas y Cristo tiene todas las respuestas a nuestras dudas. Y en este caso el Señor nos habla de un tema muy importante que todo ser humano debería conocer. Yo pienso que todo ser humano debería interesarse por saber a dónde va a pasar la eternidad. Porque vivimos en esta tierra y en esta tierra todos, según la Biblia, todos vamos a decidir a dónde queremos pasar la eternidad. Entonces es importante que todos aprendamos, hermanos, esto, porque cuando ya sepamos lo que el Señor dice, entonces podemos nosotros decidir con conocimiento hacia dónde queremos ir. Muchas personas crean hipótesis, crean mitos, crean fábulas y ellos tratan, hermanos, de ellos justificar muchas veces su actitud, su mal comportamiento, y crean ciertas fábulas para ellos, hermanos, a hacer uso de esas creencias y vivir de acuerdo a sus criterios. Pero Dios en su palabra nos revela el camino que nosotros debemos de seguir para poder salvar nuestras almas. La escritura que nosotros leímos, Jesús nos está poniendo el ejemplo de dos hombres que viven en esta tierra. Y estos dos hombres, hermanos, uno es rico y el otro dice que es pobre. La escritura habla de que el pobre, hermanos, era una persona muy necesitada, que estaba enferma, que necesitaba ayuda, que necesitaba socorro. Por otro lado, presenta a un rico, hermanos, que lo tenía todo. Ahora, el hecho de que uno haya sido rico no quiere decir que por ser rico se iba a condenar. No, como lo vamos a ver más adelante. Porque los ricos también pueden obtener la salvación. Amén. Porque dice la escritura en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Y cuando dice para que todo aquel que en él cree, no se refiere solamente a los pobres, sino que también ahí entran los ricos también. Entonces un rico puede recibir la salvación del Señor. Entonces, el rico no se condenó por ser rico, no, ya vamos a ver que no. Y el pobre tampoco se salvó por ser eso, pobre, porque entonces tendríamos que decir que todos los que se van a salvar, se tienen que salvar porque son pobres. Y es una gran mentira. Porque así como hay ricos pecadores, también hay pobres, también pecadores y malos. Entonces, veamos primero lo que Jesús comenzó a decir. La historia nos presenta allí a un hombre rico. En el verso 19 que nosotros leímos, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino. ¿Y cómo era el lino, hermanos? Fino. Y dice, y hacía cada día banquete. Y dice una palabra ahí, con esplendidez. Y solo eso dice la Biblia del rico. Si usted es curioso, allí no dice que el rico era un hombre que ayunaba. Ahí no dice que era un hombre que buscaba a Dios.
Ahí no dice que era un hombre que iba a la sinagoga a adorar y glorificar al Señor, no. La Biblia nada más acá habla de un hombre que lo tenía todo. Y dice que este hombre estaba enfocado en cómo él se miraba. Porque dice que él vestía, dice que se vestía de púrpura y se vestía de lino, pero no era cualquier lino, sino que el lino que este hombre se ponía sobre su cuerpo era un lino fino. Realmente nos describe la vestidura de un rey, hermanos. Así como se vestían los reyes, elegante. Y luego habla que este hombre cada día, oiga bien, cada día hacía banquete. Cada día hacía banquete, pero no era cualquier banquete, hermanos. Sino que el banquete que este hombre hacía era un banquete con esplendidez. Entonces vemos a un hombre viviendo en esta tierra, enfocado en su vestimenta. Vemos un hombre enfocado, hermanos, en las fiestas. Era un hombre que le encantaban las fiestas. Iba de banquete en banquete. Usted no mira al rico preocupado por servir al Señor. Usted no mira al rico, hermanos, ocupándose de aprender la palabra de Dios. Usted no mira al rico adorando y glorificando a Dios. No. Usted mira al rico enfocado en los banquetes y en qué ponerse para poder él seguir viviendo. Enfocado en los placeres de la vida. Y por él haberse enfocado en las cosas de la vida, él se hace acreedor, se hace merecedor a un destino final. O sea, las acciones que él hace aquí, esas acciones lo llevan a un lugar determinado en la eternidad. Y deberíamos de poner cuidado nosotros, porque eso es lo que Jesús nos está enseñando. Que aquel que solo piensa en el deleite, aquel que solo piensa en el trabajo, aquel que solo piensa en el estudio, aquel que solo piensa en el deporte, aquel que solo piensa en las cosas de este mundo, va a tener un solo destino al final de todos los tiempos. Jesús un día dijo de que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿De qué le sirve que usted tenga 10 casas, 11 casas, 10 carros, 20, qué sé yo, 20 edificios? ¿De qué le sirve si al final va a perder su alma? Entonces, en esta vida, todos los seres humanos debemos de preocuparnos a dónde vamos a pasar la eternidad. Y debíamos de trabajar en esa línea. Pero muchas veces nosotros nos ocupamos en las cosas materiales. Y muchas veces por eso, hermanos, no nos entregamos al Señor. Nos detienen, hermanos, las cosas del mundo. Como en la parábola aquella que Jesús dice, la parábola, hermanos, de la gran cena, ¿se recuerdan? Donde el rey hizo una gran fiesta y mandó, dice, a invitar a mucha gente. Y dice que invitó a unos y dice que una a una comenzaron todos, hermanos, a excusarse. Uno dijo, me acabo, dice, de comprar una hacienda. Yo no puedo ir a esa boda porque yo tengo que ir a ver la hacienda. Y luego otro dijo, no, me he comprado 5 yuntas de bueyes. Necesito ir a probarlos. No puedo ir a la fiesta. Y el otro dice, me acabo de casar. Me tengo que ir de luna de miel. Necesito irme de luna de miel. No puedo ir. Y entonces, oiga, todos ponen una excusa. Y hoy en día muchas personas, todos ponen una excusa para no servir al Señor. A veces la excusa, hermanos, es porque están muy ocupados. Otros, porque, hermanos, porque pasó algo en la iglesia. Y entonces dice, para hacer como lo que pasó allí, mejor no voy. Y comienzan ellos a enumerar una y otra y otra y otra excusa para no servirle al Señor. O sea,
¿Por qué no vas a la iglesia? Yo no voy por X, por Y. Mencionan una serie de cosas que usted se queda atónito al escucharlo, pero todas son excusas. Entonces, se concentran en ellos mismos, en su trabajo, en sus proyectos, en sus metas. Hermano, y no es malo trabajar. La Biblia dice que es honroso el trabajo. La Biblia habla acerca de que el cristiano que no provee para los suyos, dice que es peor que un incrédulo y ha negado su fe, lo cual quiere decir que debemos de trabajar para llevar el sustento a la casa, pero el trabajo no debe de estar sobre Dios. El deleite, hermanos, no debe de estar sobre las cosas de Dios. Y hay gente que por andar en los deleites, hermanos, se aparta de las cosas espirituales. O el pecado los aparta de las cosas espirituales. Entonces, vemos a un hombre rico enfocado en sí mismo. Vemos a un hombre rico, hermanos, enfocado en sus propias cosas. Un hombre egoísta, un hombre que no se acuerda de Dios. Porque piensa que aquí está todo lo que él necesita y no es cierto. Porque un día todos nos vamos a morir y vamos a ir a un lugar. Y de acuerdo a lo que hayamos hecho acá, así va a ser el lugar el que vamos a elegir. Por otro lado, nosotros vemos, ese era el hombre rico. Pero por otro lado vemos a un hombre que era pobre. Dice el verso 20. El verso 20, había también, dice, un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Entonces vemos por otro lado a otro hombre que está enfermo. Vemos a otro hombre que está necesitado. Vemos a otro hombre, hermanos, que está angustiado allí en la puerta de la casa de este hombre rico. Y este hombre, aunque la Biblia no dice que él haya ido a la iglesia, aunque la Biblia no dice que este hombre haya ayunado, aunque la Biblia no dice que este hombre haya orado, con toda seguridad que él en su enfermedad buscó al Dios del cielo. Con toda seguridad que allí clamó al Señor y dijo: Dios, perdona mis pecados. Señor, ayúdame, Señor, manifiéstate, Señor, glorifícate, porque la Biblia dice que cuando muere este hombre es llevado a un lugar diferente que el otro. Entonces, cuán importante es que mientras estamos vivos nos acordemos de Dios. Cuán importante es que nosotros, cuando estamos en este cuerpo, hermanos, le dediquemos tiempo a Dios. Porque Dios nos premia. Porque Dios, hermanos, Él se glorifica en nosotros dándonos la vida eterna. Entonces la Biblia dice que este hombre y el otro les ocurrió algo. Vayamos a ver el versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde fue llevado? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado y fue llevado ¿a dónde? El verso 23. Al Hades. Y estando en el Hades alzó los ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué cuadro el que Jesús nos presenta? Nos presenta la premiación de un hombre que había sufrido mucho en esta tierra. Nos presenta, hermanos, a un pobre que vivió en la tierra angustiado, desesperado, abatido, pero clamándole a Él. Y tiene como recompensa el que cuando muere, dice la Biblia que a este hombre lo llevaron unos ángeles al seno de Abraham. Cuando un hijo de Dios muere, es llevado por ángeles a la presencia del Señor. Hemos oído historia de muchos que mueren. Un día una señora a la cual nosotros conocemos dijo: ya vienen por mí. Ya vienen por mí. Y sonreía y se murió sonriendo. Porque para nosotros los creyentes la muerte es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios.
Para nosotros la muerte es una ganancia. Porque si nos morimos en Cristo, ya nada, hermano, nos puede quitar nuestra salvación. Aunque cuando estamos vivos todavía podemos ofender a Dios, alejarnos de Dios y perder nuestra salvación. Pero cuando ya morimos en Cristo, hermanos, ya tenemos asegurado todo. Entonces este pobre murió, y cuando murió fue llevado por unos ángeles al seno de Abraham. Pero también se murió el rico, el que no se acordaba de Dios, el que no tuvo misericordia de aquel pobre, aquel que no le dedicó tiempo a Dios, aquel que puso muchas excusas probablemente por servir al Señor. Y este fue llevado a un lugar que se llama, hermanos, el Hades. Y en el Hades, hermanos, en el Hades dice la Biblia, según la historia que Jesús dice que en el Hades él podía ver al otro donde estaba. Lo podía ver. Y en el Hades él era atormentado, según la historia bíblica, era atormentado. Había mucho calor allí donde estaba. Había mucho calor. Y dice que sentía tormento estar allí. Ahora, Jesús está enseñando algo muy interesante acá. Primero, cuando nos morimos nos vamos a lugares diferentes. Cuando nos morimos nos vamos a lugares diferentes. El cristiano se va a un lugar y el no cristiano se va a otro lugar. Es lo que dice la palabra del Señor. Si nuestros antepasados, Dios les diera a ellos la oportunidad de venir a nosotros, les aseguro que sería lo que la Biblia dice: no vengan a este lugar. Si nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados se murieron sin Cristo, y si pudieran venir de allí donde están, si Dios los trajese, así como una vez trajo a Moisés y a Elías, ¿se acuerdan? En la transfiguración. Si Dios les permitiese eso, y alguno de nuestros antepasados se fue sin Cristo, se anduvo él en el deleite del trago, del baile, allá él en la playa, él de todo eso, si caminó por el camino ancho y espacioso, si se murió en ese camino y Dios le pudiera permitir llegar acá, con toda seguridad, que dijeran: afírmense, no vengan, no vayan a ese lugar. Eso es lo que Jesús está enseñando. Mire, en la parábola por ejemplo, en la parábola del buen pastor, lo que Jesús enseña es que Él es el buen pastor. Y que nosotros como ovejas, nada nos falta. Porque Él nos lleva y nos lleva por pastos delicados y nos lleva a alimentarnos bien y nos mantiene bien. Y es verdad. Cristo es nuestro pastor. Y Él nos lleva por esos lugares, amén. Y si esa enseñanza es verdad para nosotros, también esta otra debe ser verdad. Entonces el rico nunca se acordó de Dios. Ahí no vemos en el verso que diga: hizo una ofrenda tal día para Dios. Fue un día a la casa de Dios a servirle. No. Dice el verso: hacía banquete, 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 banquete y banquete, en fiesta y en fiesta. Y Dios bien gracias. Como muchos hoy en día no se acuerdan de Dios. Ellos para un lado, para otro, y que de la iglesia es mentira. Y hablan muchas cosas, pero un día se van a morir. Un día nos vamos a morir todos. Y allí vamos a ver, hermanos, como dice el dicho por allí, de qué cuero salen más correas. Hermanos, dice la palabra del Señor que este hombre fue a un lugar terrible. Solicitó ayuda estando allí, pero la ayuda ya no es posible. Es que la ayuda la recibimos en esta tierra, en este tiempo, mientras estamos vivos acá. Pero desde el momento en que nosotros, hermanos, nos vamos,
ya no podemos regresar. En las escrituras, la palabra hebrea allí de Hades en hebreo es Seol, que significa lugar de los muertos o lugar donde están las almas depositadas. En griego, hermanos, en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza Hades se refiere para el lugar donde están los muertos también. Y viene del griego Gehenna, que se utiliza allí en el Nuevo Testamento. También se utiliza para la palabra infierno y se deriva de la palabra Inom. En otras escrituras, la palabra Seol y Hades significan lo mismo y es el lugar donde están las almas de manera temporal. Porque ese no va a ser el destino final. No, Señor. Ese es como un pequeño lugar para esperar. Pero para esperar, ¿el qué? El juicio final. Porque después viene algo terrible, hermanos. Entonces, cuando una persona llega a ese lugar, no puede volver a la tierra. Es lo que está diciendo la Escritura. Note lo que dice el versículo 25. Verso 25. ¿Lo tiene? Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora o sea, Lázaro es consolado, mas tú eres atormentado. En otras palabras, tuviste la oportunidad. Tuviste la oportunidad de poder salvar tu alma. Te invitaron. ¿A cuántos nos invitamos nosotros? Vamos a la iglesia. Y hermanos, para callarnos nos dicen sí. ¿Y a qué horas? Es a tal hora, allá estaré, seré el primero. Nunca viene. Nunca viene. Si supieran lo que se están perdiendo. Asegurar su salvación. Hermanos, dice acá que Lázaro recibió males. Muchas veces nosotros por servirle al Señor recibimos males. Nos va muy mal en la vida. Somos ofendidos, somos vituperados, somos juzgados. Hermanos, pasamos grandes pruebas, dificultades, adversidades, pero vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena. Vale la pena porque viene el día de nuestra redención. Así que no importa lo que suframos, no importa lo que nos digan, no importa si nos ofenden, no importa nada de eso. Dice el versículo 26. Además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí para allá no pueden, y ustedes tampoco pueden pasar para acá. Cuando nos morimos, hermanos, ya no se puede hacer nada por nuestra alma. La religión tradicional dice de que comienza a hacer rezos para que de alguna forma podamos encontrar nuestra salvación. La Biblia no enseña eso. Es en esta vida donde cada persona debe decidir dónde puede pasar la eternidad. Nadie del que se va al Hades puede él ser pasado, hermanos, al seno de Abraham, según en el momentito que estamos acá dialogando. Ni nadie del seno de Abraham podía pasar al Hades. No se puede. Ni nadie que ya se murió, hermanos, puede venir otra vez a esta tierra. Y hay gente que dice: mi ex esposo vino y me jaló la cobija. Dice, no era el ex esposo que se murió, probablemente era ¿quién? El vecino. Hermanos míos, ¿qué dice Hebreos capítulo? Vamos a ponerle una seña porque vamos a volver acá. Y vayamos a ver el libro de los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 9, verso 27. ¿Lo tiene? Hebreos 9, verso 27. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces, la persona se muere y se va a un lugar donde
se queda esperando el juicio final, pero no puede ir y regresar a la tierra y andar aquí como algunos muchas veces lo dicen. No. Si acaso ocurren cosas parecidas a eso, pueden ser demonios, hermanos, que se hacen pasar por alguien, pero la persona que se murió no regresa, porque está establecido que el hombre se muera una sola vez y después el juicio. Entonces, ahora bien, como dije al principio, hay, hermanos, algunos casos que nosotros hemos podido ver, pero son casos especiales donde Dios les ha permitido volver de la muerte. ¿Se recuerdan el ejemplo de Lázaro? Lázaro, ¿se acuerdan? Tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días de muerto. Según la Biblia, el libro de San Juan 11:39, cuando Jesús dice, quiten la piedra. Y entonces dice Marta, no Señor, ya llegue, pues tiene 4 días de estar muerto. Pero el Señor, es que el Señor tiene el control de todas las cosas. Él es todopoderoso. Mire, si Él quiere ahorita nos transforma. Y si Él quiere nos deja congelados aquí un mes. Así. Porque Él es todo, Él puede hacer lo que quiera. Entonces Lázaro estaba muerto y al Señor le plació, a Él le dio la gana de darle la vida nuevamente. Y le dijo, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el muerto volvió otra vez a vivir. Amén. Pero eso fue un evento especial, aislado, que el Señor lo hizo. Amén. Entonces, pero no hay forma, por si acaso, usted tiene que comprender esto, no hay forma de que alguien que ya se fue pueda regresar él acá a esta tierra otra vez y le ande diciendo cosas al oído. No, no ocurre. A no ser, dije, casos especiales que Dios así lo establezca. Porque Dios un día en el monte de la transfiguración hizo venir a Elías y a Moisés también. Dios es absoluto, lo puede hacer. Pero en general, en todos los casos, el que se murió, se murió. Dice, no lo va a leer usted, yo lo tengo acá, Eclesiastés 9, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en el olvido. Y es cierto, hermano. Mire, se muere un artista famoso, le hacen un homenaje ahora, otro homenaje mañana, y aquella gran noticia por todas las cadenas de televisión, hermanos. Pero se pasó un mes, esa noticia se fue terminando, y en un momento, hermanos, nadie se acuerda. El día que nosotros nos muramos, hermanos, nos van a recordar en el momentito. Pasado un mes, 2 meses, 3 meses, ni se van a acordar de nosotros, hermano. En 15 días, dice hermano, ya, olvidados para siempre. Nuestra memoria es puesta en el olvido, hermano. Nos olvida la gente. Olvidaron nuestros favores, olvidaron nuestra sonrisa, olvidaron todo lo que hicimos, hermano. Se acabó porque nos morimos. Amén. Ahora bien, los que llegan al Seol desearían que sus seres queridos no fueran para allá. Por eso es importante que usted que escuche este mensaje se afirme. Porque, hermanos, qué terrible puede ser para alguien que fue a una iglesia y no se salvó. Mire, y van a haber muchos, porque Jesús dijo, muchos son llamados y pocos los escogidos. Dios quiera que todos estemos en los escogidos. En los escogidos, porque imagínense si solo hicimos números, por decir, en una iglesia. Qué terrible, que Dios nos libre de eso. En Lucas, en el capítulo 16, hermanos, vemos a este hombre allí, y lo que Jesús está tratando de enseñar es que si alguien pudiera venir de allá, Él estaría preocupado por nosotros. 27, dice, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. O sea, si Lázaro no puede venir y ponerme el dedo en mi lengua, entonces mándalo a la casa de mi Padre. 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Yo me voy a imaginar algo y quiero que usted me ayude.
vamos a decir que Abraham cede. Vamos a pensar que Abraham le hace caso a la voz del rico y le dice: Lázaro, ve a la tierra, sube a la tierra y llega a la casa de los 5 hermanos del rico y diles que su hermano está en un lugar de tormento, que ellos tienen que recibir a Jesús como su Salvador personal para que no vayan allí. Lázaro, imaginémonos, nos estamos imaginando, ¿ok? Lázaro viene y llega a la primera casa y le dice: mira, yo soy Lázaro, yo me morí, pero he regresado para decirte que allá está, donde está tu hermano, está feo mi hermano. Allí está la situación difícil, está caliente, no se puede tomar agua. Ahí, y el que está en la casa, ahí en la puerta parado, dirá el que está, ¿de cuál habrá fumado Lázaro? No le va a creer. No le va a creer. La gente no cree. Le dice: ven, acepta a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Él quiere salvar tu vida. Él quiere darte la vida eterna. Hermanos, la gente no quiere creer. Invítelo a un baile donde hay cerveza, licor, luces, música. Vamos a tener un orquestón. Dígale que esos son los mejores. Allá están tempranito. Pero dígale, allá cuando te mueras vas a llegar a un lugar difícil. Tan rápido te lavaron el cerebro ya. Hermanos, Lázaro podría ir a todas las casas y le aseguro que nadie creería. Y Dios lo sabe, por eso dice que Abraham le dijo: no, no se puede, porque ya los que llegaron aquí no pueden regresar. El día que nos muramos, mis hermanos, hasta allí llegamos. No habrá forma de volver hasta que el Señor, hermanos, nos transforme. Hasta entonces, pero que nosotros querramos venir y decir: una vueltecita allá por donde yo vivía, a ver cómo está mi esposa, a ver si la hallo en la iglesia. No, hermano, eso no se puede. Entonces dice: tengo 5 hermanos, manda a Lázaro para que vaya allá y les predique. No van a creer. Versículo 29, dice la palabra del Señor: y Abraham le dijo, ¿qué le dijo? A Moisés tienen. Óiganos, ¿a qué se está refiriendo? La palabra que tenían los judíos. Ahí está, aquí está. A ellos. Pero él dice el versículo 30, entonces él dijo: no, Padre, pero si alguno fuere, a ellos de entre los muertos se van a arrepentir. Hermanos, la gente no quiere buscar de Dios. La gente está viendo milagros, la gente mira prodigios de Dios y la gente no quiere creer en el Evangelio. Ellos están enfocados en el deleite de ellos. Ellos les gusta, hermanos, irse al estadio a ver el partido de fútbol, de béisbol, de básquetbol, de todo lo que sea, hermanos. Mire, se termina la temporada de béisbol, empieza la de fútbol, se termina la de fútbol, empieza la de básquetbol. Eso está lleno, así un ciclo completo, y de fiestas y de deleites y de todo lo que usted se imagina. Y la gente no quiere creer. Están viendo señales que Dios hace. Dios hace milagros en diferentes lugares. Hay hombres que son usados por Dios, hermanos, y Dios se manifiesta y los paralíticos se levantan. Lo vemos en la televisión, pero la gente no quiere creer. Y algunos quieren una experiencia sobrenatural. Por ejemplo, hermanos, dice la Biblia en el libro de Mateo, ¿se recuerdan? Capítulo 16, verso 4. Yo lo voy a leer. Le decían: Señor, para creerte, danos una señal. Así le decían a Jesús. ¿Saben qué le dijo Jesús? La generación, les dijo así, mala y adúltera, demanda señal, pero no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándole, se fue. Porque hay gente que quiere que Dios haga algo extraordinario para creer.
Mi hermano, mi hermana, Dios no va a hacer nada extraordinario para convencerte. Aquí está ya el mensaje escrito. Y el mensaje dice que Él nos amó y que dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Y que aquel que le reciba se va a salvar. No espere que del cielo venga fuego para decir, ahora creo. No, no va a haber señal como esa. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, señal no le será dada. Entonces, porque nosotros deberíamos, hermanos, de correr, agarrar nuestra salvación sin ninguna señal. Amén. Entonces, cuando nos morimos, nos vamos a lugares diferentes. Los que se mueren sin Cristo llegan allí, a ese lugar terrible, y luego va a pasar lo siguiente. Voy terminando. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis en el capítulo 20. Versículo 11. Si usted se muere sin Cristo, en primer lugar va a ir al Hades y después de ahí se va a quedar hasta que llegue este día. Dice la palabra del Señor, verso 11, Apocalipsis 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte. Y el Hades, oiga bien, el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron lanzados cada uno según sus obras. El verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Destino final. En esta vida decidimos a dónde queremos ir. Hay gente como se espera, hermanos. Hay gente que viene a la iglesia y servicio tras servicio le decimos, hermano, ¿le gustaría recibir a Jesús? No. ¿Le gustaría bautizarse? Mucho menos. Y ahí sigue viviendo su vida como siempre. Pero un día se va a morir. Y el día que se muera ya no tiene opción. Hasta ahí llegó. Uno no se imagina cuándo la muerte lo va a alcanzar. De repente te avisan que alguien se murió. A nosotros, un día de estos, hermanos, nos avisaron que se había muerto alguien. Estaba en su casa y se iba a trabajar y en el trabajo, ¿verdad? En el camino, un accidente y murió el joven. Así como él murió, cualquiera de nosotros puede morir. Y si no está preparado, ya estuvo, que no tiene ninguna otra oportunidad. La oportunidad es hoy. Afirmémonos, busquemos de Dios. Si no, el destino final es este juicio. Y luego dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue agarrado y lanzado al lago de fuego. Y Dios no quiere eso para nosotros. Para nosotros los cristianos, las cosas han cambiado. Después de la muerte de Jesús, ahora cuando un cristiano se muere ya no se va al seno de Abraham, sino que nos vamos al paraíso o al cielo. Porque Jesús le dijo, ¿se recuerdan cuando fue crucificado en medio de los ladrones? Un ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. De manera que nosotros los creyentes debemos de estar confiados en que cuando el Señor venga, y si no ha venido antes de que nosotros muramos, si Él viene y nosotros estamos vivos nos transforma, pero si nosotros nos morimos, Él nos lleva a un lugar especial. Aquellos que rechazan a Cristo están en una morada temporal llamada el Hades, su destino final el lago de fuego.
Pero aquellos que están escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero, aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, no debemos de tener miedo, sino debemos de alegrarnos, gozarnos, porque nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario y nuestra salvación está asegurada. Vamos a vivir una eternidad con Dios, lleno de gloria, hermanos, porque esa gloria la vamos a recibir de parte de Dios. ¿Vale la pena venir a la iglesia? Amén. ¿Vale la pena estudiar la palabra? Amén. ¿Vale la pena, hermanos, luchar, esforzarnos? Vale la pena, porque un día Dios nos va a premiar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Quiere ponerse de pie? Póngase de pie, vamos a orar. El deseo de Dios es que pasemos la eternidad con Él. Por eso nos invita a recibir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y yo sé que usted cierre sus ojos allí donde está. Yo sé que usted puede decir allí.